Este programa llega gracias al auspicio de SEI National Compañía Limitada, Seguridad Integral. SEI Growth Team, la unión hace la fuerza empresarial. AIMSE, capítulos Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala. Colegio Ecuatoriano de Profesionales de Protección y Seguridad. Intel Forensic GF Solutions. La evidencia habla y muestra el camino. Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, SIMS 2025. Bueno, muy buenas noches para toda nuestra audiencia de su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy jueves 13 de marzo del año 2025 damos inicio a nuestro programa número 23 En la Mira, Casuística en Seguridad. En el día de hoy continuamos en el desarrollo de nuestro seminario internacional que hemos denominado Delincuencia Organizada Transnacional, Redes Globales de Criminalidad, y en el día de hoy vamos a tratar el tema de la trata de personas, un problema global. Hace 8 días tratamos el delito de narcotráfico y el contrabando, el impacto que genera estos dos delitos en nuestra región, en Latinoamérica, y que hace parte de esta red global organizada transnacional de delincuencia, de criminalidad, que está azotando a todos nuestros países y que ha venido generando un gran problema en las finanzas de los estados. En el día de hoy traemos un invitado muy especial desde Brasil, que más adelante nuestra compañera Liliana Corniat lo va a presentar. Reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia, capítulos Ecuador, Colombia, Guatemala y Brasil. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero y coordinador del programa, Edison. Edison, muy buenas noches, bienvenido.
¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes esta noche nuevamente en nuestro programa, en la continuación de nuestro seminario internacional. Saludo a Jorge Luis Augusto Castro Zapata. Hola, buenas noches. Nos dice saludos de Lima, Perú. Nos saluda también Gabriel Arizaga. Hola, buenas noches desde Uruguay, capítulo Uruguay. Ah, qué bien. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas. También está con nosotros Cristina Romero desde Sao Paulo, Brasil. Espero estar pronunciando bien. Y bueno, qué gusto estar con ustedes, amigos. Realmente es un placer. Tenemos, bueno, el día de hoy tenemos el agradísimo de poder contar con nuestra coanfitriona. Es una excelente, extraordinaria profesional, miembro de AIMSE, disculpe, con esto de los géneros y esas cosas, a veces uno se les cruza los cables. Miembro de AIMSE, presidente del capítulo Brasil, es Liliana Coñot, y está con nosotros. Liliana, muy buenas noches, bienvenida. Es realmente un placer que estés con nosotros eh, Buenas como coanfitriona noches. de este programa, de este seminario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Edison, representante de AIMSE en el capítulo Ecuador, y también a Henry Vargas. Es un gusto estar con ustedes una vez más en esta 23ª edición del programa, de un programa que yo considero particularmente importante para el abordaje de temas críticos, siempre críticos, que afectan particularmente a América Latina, pero que son temas que transversalizan la seguridad global. ¿Mm? Así que agradezco muchísimo la invitación y es un honor para mí estar acompañada también de nuestro invitado, que ya vamos a presentar. Sí, no se olviden, estimados amigos, obviamente que estos programas y esta serie más bien de programas que nosotros realizamos están encaminados justamente para generar cierto compromiso, obviamente, en lo que tiene que ver con la crítica a través de lo que es la casuística, ¿no? Y si me permiten, obviamente, recalcar sobre la esencia misma del programa, ¿no? El programa la mira casuística de seguridad, se centra en el razonamiento de casos reales, basados en principios de estándares nacionales e internacionales en seguridad y bajo las respectivas recomendaciones que nos ayuden a alcanzar una mejora continua. El programa está dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas, profesionales en el área de seguridad, de protección y afines, ¿no? Como son oficiales, guardas, vigilantes, oficiales de protección, como se los conozca en los diferentes países de la región, y a toda la ciudadanía en general, ¿no? Toda vez que vamos a analizar casos relacionados justamente con temas de seguridad y protección en la amplitud de la palabra, ¿no? El programa trata de ser claro, directo e informativo, tratando asimismo de destacar el enfoque de los principios de seguridad, con un razonamiento imparcial, transmitir experiencias y conocimientos y enfocados en unas buenas prácticas. Tratamos obviamente de que sea único en el medio, y si no no ser el único, pues por lo menos ser uno de ellos. Al finalidad es proponer orientación a través del análisis de estos casos, enfatizando en la importancia de los principios de la seguridad, que sea de manera sencilla y fácil de entender para todas aquellas personas que nos están viendo. Bueno, en ese sentido, me permito saludarle también, disculpen amigos, a Jaime Ayuso, nos está saludando desde España. Caramba, Jaime, te estás dando una tremenda amanecida. Bueno, muchas gracias que estés aquí también con nosotros. Liliana, por favor, te doy paso para que presentes a nuestro invitado, por favor. Muchísimas gracias, Edison. Bueno, antes de formalizar el inicio de la entrevista que nos ocupa esta noche, yo quiero agradecer particularmente a los organizadores del programa, a ustedes, pero también al equipo técnico que siempre hace posible con
la mayor excelencia estas ediciones de este programa online. Y especialmente también a todas las personas que participan virtualmente de este programa. Tenemos hoy un invitado eh, que para mí es un orgullo presentar, un coronel de ejército brasileño retirado, el coronel Eugenio Moretson. Buenas noches, coronel, ¿cómo está? Boa noite a todos. Eu vou pedir a permissão para falar no meu idioma, o português, porque o meu espanhol é um espanhol básico de conversação e de torcer contra os times dos seus países. Então, o meu espanhol não serve para uma plateia como nós temos hoje e um assunto também tão especial. Tá? Mas é uma honra estar aqui. Agradeço demais à IMCSE por esta oportunidade. Agradeço em especial aos expertos aqui presentes na tela e a Liliana Corniati, em nome da qual cumprimento todas as mulheres que estão conosco pelo Mês Internacional da Mulher. Não é? É uma honra para mim estar aqui. Muchas gracias, coronel Moretson. Yo quisiera presentar brevemente el nutrido currículum del coronel, que es coronel de infantería en la reserva del ejército brasileño, es bachiller en ciencias militares y mestre en operaciones especiales. También es bachiller en administración y en gestión de personas. Ha realizado operaciones de inteligencia para la Agencia Brasileña de Inteligencia, que es el órgano de inteligencia oficial de Brasil. Es un ex oficial de inteligencia militar y es un especialista específicamente en contrainteligencia, contraespionaje, seguridad pública y privada. Actualmente se desempeña con brillantez como profesor, palestrante, conferencista y consultor en esas áreas que mencioné, y ha coordinado operaciones especiales para protección de testigos y mujeres en situación de violencia. Ha sido consultor del Ministerio de Trabajo en Brasil en acciones contra el trabajo esclavo, un crimen muy extendido en este país, y también ha sido instructor de la Policía Nacional de Paraguay. Ha tenido actuación intensiva en algunas áreas críticas de este nuestro Brasil, que es un país continente, por la extensión de sus fronteras y por la cantidad de triples fronteras que tiene. Entonces, estimado coronel Moretson, me complace realmente darle la bienvenida al programa En la Mira. Y si Edson y estamos de acuerdo en proyectar el primer video, ¿podemos pasarlo? Podemos. Você acompanha agora uma operação da polícia.
Muy bien. Bien, el video salió sin audio, pero vemos que es un caso de una operación de la Policía Nacional de España para desarticular una red de trata de personas, específicamente de mujeres vinculadas a ofertas laborales en España, que es una de las rutas más tradicionalmente utilizadas entre Brasil y Europa. Y quisiera solicitarle al coronel Moretson algunas consideraciones con relación a este tipo de operaciones, a este tipo de ilícito, a este tipo de criminalidad de estas redes. La palabra es suya, coronel. Também, muito obrigado. O vídeo, as cenas, as imagens projetadas, elas até dispensam o áudio, né? O áudio não fez falta nenhuma para aqueles que estavam prestando atenção. Trata-se de uma ação de incursão, né, da Polícia Nacional da Espanha. Aliás, a Polícia Espanhola tem muita competência em áreas como contra-terrorismo, o combate ao tráfico de drogas. Eles são policiais muito bem formados, muito preparados, e certamente aquele local onde essas mulheres escravizadas sexualmente estavam escondidas já vinha sendo monitorado, só estavam esperando uma oportunidade em que essa invasão pudesse acontecer, esse assalto tático, como chamamos, pudesse acontecer em condições de segurança para as mulheres que estavam lá dentro, porque o pior ambiente que pode acontecer é um tiroteio, né, troca de balaços entre polícia e bandidos nessas horas, porque as vítimas lá dentro estão indefesas, né? Os policiais têm escudos balísticos, coletes balísticos, né? Eles são mais protegidos. Então, se tiver uma troca de tiros, de disparos, certamente teríamos vítimas inocentes nesse fogo cruzado. Por isso é que a polícia deve ter demorado um certo tempo, né, talvez alguns dias, naquilo que na inteligência policial chamamos de vigilância, mantendo observação sobre o cativeiro, sobre o alvo, para escolher o momento certo a fim de fazer o assalto tático. Mas parece que foi muito bem feito, não houve feridos pelas imagens, pelo menos. Aparece um policial fazendo um teste para confirmar a existência de cocaína, né? Quando aquele papel ficou na cor azulada, sinônimo que aquilo era cocaína, cloridrato de cocaína. Então, constata com aquilo que nós já sabíamos, né? Onde tem a exploração sexual de pessoas escravizadas, existe também consumo de drogas ilícitas e outras substâncias psicoativas, não só por exigência dos clientes que frequentam aquele local, que querem consumir também, mas também para manter essas mulheres escravizadas produzindo. Elas precisam de estimulantes químicos para continuar produzindo. Há mulheres que trabalham 20 horas por dia na condição de prostitutas, se submetendo a todo tipo de tratamento de vários. Imaginem os amigos e amigas o nível de educação, de civilidade dos clientes que frequentam esses locais, não é? Eles são agressivos, muito vêm embriagados, muito consomem drogas no local, outros já cheiraram cocaína antes de ir para lá. Elas sofrem todo tipo de violência. Nesse episódio, havia brasileiras e paraguaias também. Havia muitas mulheres da América Latina, porque é verdade, existe uma condição de pobreza na América Latina de modo geral, né? Salvo alguns locais específicos, né? Mas, de modo geral, o Brasil também tem uma faixa de pobreza muito grande, e eu não quero dizer aqui, de forma alguma,
que o fato da pessoa ser pobre significa que ela é ou criminosa ou prostituta. De modo algum estou dizendo isso. Estou dizendo que a condição de pobreza favorece esse tipo de aliciamento criminoso, porque os traficantes de pessoas, eles oferecem oportunidades de trabalho em outros países, geralmente países europeus, fazem uma promessa que é a oportunidade da pessoa mudar de vida. Verdade seja dita. Algumas dessas mulheres, em especial, elas fazem essa viagem sabendo que irão se prostituir. Mas elas não sabem que serão escravas do sexo. É diferente. Nisto elas são enganadas. Mesmo aquelas que sabem que elas estão indo para a prostituição, até porque algumas delas também já são prostitutas aqui no Brasil, isso é um fato. A gente não vê isso na televisão por uma questão de respeito, de poupar as mulheres desse tipo de coisa. Mas a inteligência, ela mergulha abaixo da superfície em busca da verdade dos fatos. Então, algumas dessas mulheres já eram prostitutas, o que não significa que elas tenham que ser tratadas de forma desumana, desigual, de maneira nenhuma. Mas uma boa parte delas é totalmente enganada. A elas é prometido emprego tradicional, em fábricas, em confecções de roupas. Algumas são enganadas, a gente vê isso às vezes até em novelas de televisão, com promessa de serem modelos, de serem atrizes, de se tornarem famosas. E chegam lá, tomam-lhes passaporte e as confinam sob vigilância armada. Ainda bem que a polícia, neste caso, foi bastante efetiva. Sí, exactamente. Lo que el coronel Moretson destaca realmente es así. Creo que coincido plenamente en que la explotación de expectativas por mejores condiciones de vida, por mejores empleos, se ha visto altamente favorecida por el uso de redes sociales y por Internet, por la facilitación de acceso a esas ofertas laborales, que inclusive están siendo promovidas a través de redes especializadas, profesionales como LinkedIn, por ejemplo, y que no solamente están dirigidas y cooptan y reclutan a mujeres, sino también a adolescentes y jóvenes de ambos sexos y también a hombres específicamente, atraídos también por ofertas laborales. El resultado de todo esto definitivamente es la explotación. Y aquí me gustaría enfatizar una diferencia que muchas veces no es clara para la opinión pública y que tiene que ver con la diferenciación que existe entre dos modalidades criminales, que son la trata de personas, por un lado, que es una modalidad criminal donde existe una finalidad económica, una finalidad de explotación, sea con fines laborales, con fines de explotación sexual análogas a la esclavitud o también de tráfico de órganos. Y esa modalidad criminal, que es la trata de personas, puede tener lugar tanto dentro de un país, como existe en Brasil y como existe en la mayor parte de los países del mundo, o fuera de ese país, o en forma binacional o trinacional a través de las redes, en cuanto que el tráfico de migrantes es una modalidad delictiva que tiene que ver con el desplazamiento irregular, ilegal, de individuos que generalmente cruzan una frontera también en búsqueda de mejores oportunidades laborales, pero que no necesariamente se va a traducir en explotación con fines económicos, ¿sí? Lo que sí acontece es que en el caso del tráfico de migrantes, sí siempre hablamos de una transnacionalidad, ¿eh? De un delito, de un crimen transfronterizo, ¿sí? Dicho esto, creo que es oportuno que podamos, si ustedes están de acuerdo, Henry, pasar el segundo video
que nos muestra la modalidad criminal que involucra la explotación de hombres. Muchas gracias. Ese es un caso bien sintomático de una ruta que está siendo explotada y que ha involucrado casos de ciudadanos brasileños, que es la ruta del Triángulo de Oro entre Myanmar, Tailandia y Laos. ¿Qué nos diría, Coronel Moretson, sobre este caso? Esse caso ele é bastante recente, né? Ele aconteceu há poucas semanas que os brasileiros foram resgatados, eles até não chegaram ainda ao Brasil. Eles foram aliciados, a eles foi oferecido um trabalho na área de tecnologia. E eles foram atrás, convidados para participar de um processo seletivo pela internet, que foi, na verdade, um processo seletivo fake, né? Foi montado um teatro para eles, eles acreditaram ter passado nesse processo seletivo, e eles foram, compraram as passagens, fizeram esse investimento e foram, mas quando eles se apresentaram lá no local de encontro, eles foram capturados, foram colocados num automóvel de janelas fechadas, escurecidas, e ficaram cativos, junto com outras pessoas que já estavam lá. Retiraram o passaporte, houve uma conversa muito dura com um oficial de segurança lá dessa fazenda onde eles estavam, que era longe da cidade. Alguns foram agredidos durante essa conversa como intimidação. Tinham homens armados em volta, e o trabalho deles era aplicar golpes pela internet. E eles tinham uma meta a cumprir até o final do dia, de tantos golpes aplicados. Golpes que resultavam, evidentemente, em prejuízo financeiro para as vítimas desses golpes. São esses golpes que a televisão, os noticiários mostram todos os dias, que as pessoas caem, com promessas milagrosas de retorno financeiro em investimentos. Não são investimentos muito altos, porque as pessoas que podem investir muito dinheiro, elas são mais cuidadosas, né? Mas são investimentos pequenos, pequenas contribuições que prometem um lucro astronômico, e outras também tiveram o trabalho de vender criptoativos, criptomoedas, principalmente Bitcoin, com a promessa de lucro fácil, e eles tinham que atingir uma meta diária, senão sofriam castigos, desde privação do alimento quanto privação do sono. E eles tentaram uma fuga. Eles tentaram organizar uma fuga numa noite sem lua, aproveitaram a escuridão, mas foram descobertos na fuga, a fuga não deu certo. Eles foram muito maltratados depois, eles tinham machucados, escoriações por várias partes do corpo. Mas parece que a vizinhança percebeu alguma movimentação diferente, que chamou a atenção e avisaram a polícia. A polícia ficou monitorando, e como os pais desses brasileiros tinham combinado com eles até uma medida de segurança de que de tanto em tanto tempo eles mandassem uma mensagem pelo celular, e essa mensagem não vinha sendo enviada, porque eles também apreenderam, obviamente, os celulares. E aí essas pessoas começaram a acionar as autoridades brasileiras, que acionaram os consulados, né, as respectivas representações, e isso resultou, em resumo,
na captura dos bandidos e no resgate desses brasileiros e de outras nacionalidades. Felizmente, também sem mortes no resgate. Mas vejam que é a sofisticação do golpe. Não se tratava simplesmente de pegar uma mulher e agora você vai trabalhar como prostituta. Tratava-se de pegar um homem capacitado em tecnologia, agora você vai vender Bitcoin para aqueles e vai aplicar golpes. Sofisticado. Sí, una modalidad criminal muy asociada, especialmente en esa región del Triángulo de Oro, a la actuación de la mafia china, que está fuertemente vinculada a la trata de personas con fines de explotación laboral en condiciones análogas a la esclavitud, pero vinculadas justamente a esto que el coronel Moretson destaca, que es la aplicación de golpes financieros por Internet, ¿no? Y esto es justamente lo que más hoy acontece. Una de las principales amenazas, y ya no solamente a pequeños inversores descuidados como los simples mortales, no, estamos hablando de las grandes empresas, de las multinacionales, de personas riquísimas que están siendo objeto de golpes financieros y de robo de criptoactivos. Justamente grupos como Lazarus de Corea del Norte, o que trabajan al servicio del gobierno de Corea del Norte, acaban de aplicar un golpe financiero de 1.500 millones de dólares contra una empresa multinacional muy importante. Entonces, esto realmente nos llama, yo creo que a reflexionar sobre el tema de fondo de todos estos crímenes, que es la conciencia de seguridad, ¿no? Y que tiene que ver con dos aristas: la información y el estado de alerta con el que nos manejamos a diario. Porque en definitiva, la cadena siempre se corta por lo más débil, que es el ser humano. Y la imprevisión, la exposición innecesaria, fundamentalmente en redes sociales, y esto de confiar en que una oferta laboral, sea de donde venga, que parece muy fácil, más allá de que hay países of concern, no hay países de preocupación hacia donde una persona medianamente alerta no iría. No sé si comparten Edson y Henry lo que estamos exponiendo, pero también me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Pues Liliana y Coronel, escuchándolos atentamente y viendo pues con anticipación el tema, efectivamente este problema radica en buena parte en esa esperanza de una mejor situación económica de muchas personas que quieren ese cambio, y que en su afán de ese cambio no se toman el momento o el tiempo para verificar si esas propuestas, como bien lo decía el señor coronel, dadas a veces por el narcotráfico, son realmente verdaderas o no. Este tema de la trata de personas se ve mucho en este tipo de actividades como el modelaje, donde de muchos países son llevadas muchachas jóvenes o mujeres jóvenes hacia países como por ejemplo España, que es donde más se evidencia este tipo de situaciones, con el pretexto de trabajar en agencias de modelaje, de trabajar a veces en casas de familia, y les ofrecen una cantidad de dineros que uno a simple vista sabe que no es realidad, pero que sin embargo con ese afán de mejorar su calidad o su condición de vida, tanto de esa persona como de su familia, se aventuran a ello. Y sucede mucho también en México, ¿no? De acá de Colombia salen muchas mujeres que caen en este tipo de trata, y que cuando ya llegan allá se dan cuenta de que es una gran mentira, pero cuando quieren reaccionar les han quitado el pasaporte, las tienen como esclavas de
del tema sexual y etcétera. Yo quiero hacerle una pregunta, señor coronel, y es la siguiente. Existe un protocolo de la organización, pues, de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. ¿Considera usted, en su experiencia, en sus conocimientos y en todo el bagaje que ha tenido usted en todos estos países donde ha podido estar, que realmente ese protocolo se cumple o sencillamente es una letra muerta más escrita como todas las resoluciones de la ONU y que muchas veces los países se vuelven cómplices, los estados miembros se convierten en cómplices de esta trata de personas por omisión o inclusive por acción de sus mismas autoridades y del mismo Estado como tal? ¿Considera usted que esos protocolos, como el que le acabo de mencionar, realmente están acondicionados al tiempo de hoy o se quedaron en el año en que los formularon y no han sido renovados y sirven realmente para combatir y sobre todo para sancionar la trata de personas? Olha, que prazer estar aqui. Que pergunta excelente do Henry Vargas. É claro que não funcionam. A gente tem uma expressão aqui no Brasil que a gente diz é mais inútil do que cinzeiro em motocicletas. Quando alguma coisa não funciona de jeito algum. É claro que não funciona. Há cumplicidade, sim, e há principalmente ineficiência estatal. Eu vou citar um exemplo. Os países mais importantes que fazem fronteira com o Brasil são de língua espanhola. E os nossos policiais de fronteira não são fluentes em espanhol. Ora, como é que você quer fazer uma integração entre polícias latino-americanas se existe, de início, uma barreira de idioma, de compreensão? Né? As forças policiais aqui do Brasil, elas são estaduais. Aqui não é uma polícia única. A única polícia única que o Brasil tem é a Polícia Federal. Mas os estados, as províncias, têm suas próprias polícias, que competem entre si pelo protagonismo das ações e das verbas, dos recursos financeiros. Elas não são integradas. Não existe integração de inteligência. Não existe. Ninguém compartilha informação estratégica. Muitos dos líderes dessas polícias, dos comandantes dessas polícias, têm ambições político-partidárias. Então, eles mantêm, como alcaides de antigamente mantinham, aquele controle sobre o seu território. Então, não há integração interna no Brasil, embora exista um conceito teórico chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, que teoricamente deveria fazer a reunião de todas essas informações para proteger a sociedade. Imagine, então, entre os outros países. Essa realidade brasileira, ela não é privilégio nosso. Também existe essa competição entre forças policiais de outros países, entre serviços de inteligência de outros países. Então, eu acredito, concordo com você, esses protocolos, eles existem como uma carta de intenções, mas que produzem muito pouco resultado prático, infelizmente. Yo agregaría a lo que el coronel Moretson refiere en relación al caso de Brasil específicamente, pero también a otros países. Yo creo que hay dos factores que los países de América Latina no han conseguido revertir. Muy por el contrario, ven que cada día se agravan más. El primero y el más importante de todos es la corrupción. Yo siempre digo que la corrupción es el crimen antecedente por naturaleza. Sin corrupción
No digo que no habría crimen, pero el crimen no crecería y compensaría como compensa. Y el segundo factor que no conseguimos vencer es la burocracia y la desconfianza interinstitucional. Lo que atenta específicamente contra la actividad de inteligencia que se basa específicamente para ser eficaz y eficiente en el intercambio informativo en tiempo real. Si eso no funciona, no funciona nada en materia de prevención del delito. Siempre estamos en el momento ex post, ¿no? Siempre estamos en la represión o en el tratar de reducir los daños producidos, pero una vez que los hechos acontecieron. Y en el caso específico de la trata de personas, esto se ve permanentemente. Esto no es un tema que pasa ocasionalmente. Lo que pasa en el Darién es referencial y vergonzoso para el continente. Lo que pasa en el tema del tráfico de niños, 300.000 chicos traficados en las fronteras de Estados Unidos, en la frontera con México, es vergonzoso y referencial para todo el continente. Lo que pasa con la venta de chicos, que son extraídos o vendidos por las propias familias para ser prostituidos en el norte de Brasil, y usted, coronel Moretson, me podrá confirmar lo que estoy diciendo, es algo que no huye al conocimiento de las autoridades de Brasil y de todos los países de América Latina, como acontece también en Myanmar, en Tailandia y en Laos. Es decir, hay un factor de base que tiene que ver con una negligencia, complicidad y omisión de las autoridades políticas y judiciales. Y en esto, entonces, falla, cuando falla a nivel nacional, falla a nivel internacional. No hay ninguna posibilidad de que ninguna convención de Naciones Unidas con el combate al crimen organizado, de combate a la trata de personas, de combate a la migración ilegal funcione si no funciona entre dos estados, ¿no? Sí, es muy interesante en realidad lo que estamos viendo. Tuve la suerte de, en un programa anterior, hace unos 2 semanas más o menos, tratar de hablar también de este tema desde el otro enfoque, ¿no? Tuve la suerte de conversar con una persona que se había infiltrado dentro de esta red de trata de personas y obviamente habían revelaciones muy grandes en ese sentido. En todo caso, amigos, les invito a este momento, vamos a salir unos breves segundos para unos mensajes comerciales y retornamos con una pregunta que quiero hacer al coronel. Muchas gracias. Regresamos. Gracias. Todo comenzó con una visión clara: proteger la verdad en un mundo digital. Así nació Intel Forensic Soluciones, con la misión de llevar la ciberseguridad y las soluciones forenses a un nuevo nivel. Desde nuestros humildes comienzos, hemos trabajado incansablemente para convertirnos en un pilar de confianza para nuestros clientes, protegiendo lo que más importa, su información y su tranquilidad. Cada desafío que hemos enfrentado nos ha fortalecido, y hoy seguimos innovando, adoptando nuevas tecnologías para garantizar la seguridad en un entorno digital en constante cambio. En Intel Forensic Soluciones, no solo protegemos datos, protegemos tu futuro. Esto es solo el principio de nuestra historia. Gracias por confiar en nosotros.
Bueno, estamos de regreso aquí, amigos, a su programa en la mira casuística de seguridad. Cordialmente invitados a la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, que se va a realizar en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 29 y 30 de mayo. Recordarles también que AIMSE es uno de los patrocinadores de este evento internacional. También indicarles que nuestro querido amigo y colega Henry Vargas se encuentra como ponente en esta cumbre internacional. Es un gran honor, obviamente, en ese sentido. Y nada, pues, como habíamos quedado, mis estimados amigos, unos datos que quiero nada más compartirles. El 87% de las víctimas identificadas en lo que tiene que ver con la trata de personas, tanto en Centroamérica y lo que tiene que ver con Sudamérica, corresponden a mujeres y niñas. Y en cambio, lo que tiene Así que es. ver con Sudamérica es en un 75%. A nivel global se estima que 50 millones de personas son víctimas de esta nueva esclavitud, de las cuales 27.6 millones son obligadas a trabajar en contra de su voluntad. En el ámbito de la explotación sexual se calcula que una de cada 3 víctimas de trata es menor de edad. Y en ese sentido, ya de que estamos hablando pues de este mal global, como pusimos nosotros en el título, sigue siendo un problema obviamente alarmante en la región, ¿no? Considerando, como ya dije anteriormente, como una nueva esclavitud y factores como la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad política, la corrupción, todos estos que ya hemos conversado y que tanto nuestros panelistas y nuestro analista también lo ha dicho. Los países, en definitiva, se identifican con puntos claves de origen, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver con el tránsito, otro que tiene que ver con el destino de las víctimas. En definitiva, estamos inmersos en una red de trata que aprovechan justamente esta desesperación que existe en la población, que a la vez es la más vulnerable, específicamente los estratos, eh, aunque aquí también hay ciertos mitos, pero en todo caso, de alguna manera considerábamos que o se piensa que los estratos más vulnerables son los que menos dinero tienen, Claro, pero no definitivamente es así, ¿no? Ya que como también habíamos claro. comentado y se había dicho, por ejemplo, mucho tiene que ver jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tratan de hacer dinero a través del modelaje, tratan de hacer dinero también a través de los deportes, específicamente lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Y se ha determinado específicamente este tipo de incursión de lo que tiene que ver con el crimen organizado. Bueno, en todo caso, el coronel, en ese sentido, y de pronto, aunque a veces también suena trillada esta pregunta, pero de pronto, con la experiencia que usted tiene, y con base justamente en lo que hemos tratado y en una perspectiva justamente direccionada hacia la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para prevenir de alguna manera esta trata de personas, esta lesión que se está haciendo a la sociedad y proteger a las víctimas considerando estos factores que hablé hace un instante, ¿no? El tema Claro. social, y lo que tiene que ver también con el facilismo, de alguna manera que existe también ahora em gran parte de nuestra juventude. Tá bem, muito obrigado, Cadena, pela excelente pergunta também. Primeiro, é necessário ter vontade política. Os governantes têm que ter vontade política. Segundo, coragem política. Uma coisa é vontade, outra coisa é coragem. E terceiro, determinação política, para fazer acontecer, para executar. Bem, alinhadas essas 3 necessidades primárias, vontade, coragem e determinação, você bem disse que 85% das pessoas desaparecidas são mulheres e ninhas, né? Mulheres e crianças. Fazer um trabalho preventivo na escola e nas famílias, porque na escola, teoricamente, estarão as meninas e os meninos. E na família estarão as mulheres e as crianças. Então, se nós fizermos um trabalho coordenado entre governo e sociedade civil,
sobre as escolas e sobre as famílias, a gente pode atingir um público que é o público maior, que é alvo do trabalho escravo feminino, que são as mulheres e as crianças. Então, eu acho que esse projeto de você educar como prevenção, ele funciona muito bem. O Brasil tem, por exemplo, um caso muito vitorioso na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, né, que em outros países a sigla é SIDA, baseado na informação, em cartilhas de prevenção, em comerciais de televisão, em publicidade, em propaganda. Foi feito um trabalho muito, muito forte, que durou 10 anos de políticas de prevenção e foi muito bem sucedido. A curva de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS no Brasil era ascendente e ela mergulhou. Agora, com o relaxamento dessas campanhas, voltou a subir novamente. Outra campanha bem sucedida que tivemos no Brasil foi a do cinto de seguridade, cinto de segurança no automóvel, no coche. A campanha do cinto de seguridade foi muito eficaz e reduziu muito as mortes, as fatalidades em colisões. Isso comprova que, se tiver campanha publicitária constante, atrativa, né? Que também não adianta colocar um anúncio no intervalo de televisão e que ele afasta as pessoas, ela troca o canal. Ele tem que ser atrativo, ele tem que ser bem construído, né? Eu tenho certeza que essa comunicação ela chega até as famílias, ela chega até as crianças, os ninhos, né? E preparar as forças policiais para isso. As forças policiais latino-americanas, em geral, elas são muito militarizadas na sua formação, no seu treinamento. A gente fala guerra ao tráfico. Não é guerra. A gente militariza coisas que não são para ser militarizadas. Combate ao tráfico não é combate. É tratamento ao tráfico, é diferente, é uma abordagem diferente. Então, nós temos que preparar os policiais, qualificando os policiais para a sensibilidade desta questão do tráfico de pessoas. Porque ele tem que ser mais um policial de inteligência, com capacidade de observação e de interpretação de sinais fracos, do que um policial aguerrido com um fuzil na mão. Muitas vezes, a vítima do tráfico de pessoas sai andando pelo aeroporto de mãos dadas com a pessoa que está levando. Ela não apresenta sinais de que está sendo raptada, ela não está esperneando, chorando, gritando. Ela está indo, como se diz, na boa, na conversa. Então, a interpretação desses sinais fracos, né, para os policiais qualificados, capacitados, seria uma barreira muito importante. Então, vontade política, coragem política, decisão política, atuar com as famílias e com as escolas e qualificar os policiais. Seriam as medidas que eu sugeri. Sí, efectivamente, yo agregaría un mayor compromiso de la justicia, ¿no? Hay delitos que son crímenes aberrantes, como la trata de personas. Yo creo que la trata de personas, y hablando un poco de las estadísticas que mencionaba Edilson, después de la pandemia, el número global de víctimas de trata de personas aumentó 25% en estos últimos 5 años. Eso es una locura desde el punto de vista estadístico. Y en ese aumento, esto es una medición de Naciones Unidas sobre 156 países, ¿no? Y en ese aumento destaca el incremento del 31% en niños y niñas tratados, ¿no? Como víctimas de trata. Hay también un aumento de casos como también mencionaban, creo que recientemente, un aumento de casos en países que no son
países con bajo índice de desarrollo humano, países con realmente un grado mayor de desarrollo relativo y con grados y niveles de educación, de información muy superiores a los que muchas veces nosotros podemos registrar en los países que somos menos desarrollados. Pero además hay una serie de factores que tienen que ver con el aumento de este tráfico, especialmente la trata de menores, que ha sido la incidencia de la separación de familias por los problemas de cierres de fronteras, la incidencia de los conflictos y de las guerras, los conflictos como en Siria, las guerras como en Ucrania, los desastres naturales y climáticos y además los desplazamientos forzados. Siria es un referencial desde hace muchos años, ¿no? Pero volviendo a ese tema que yo quería destacar, es que el compromiso de la justicia es realmente criminalizar, penalizar, procesar y condenar. Porque esto es lo mismo que pasa con cuántos condenados efectivamente hay por corrupción y por trata de personas en nuestros países. Yo los invito a verificar, las estadísticas son lamentables. Entonces, también tenemos un problema ahí jurídico que yo creo que tiene que ver con acompañar la justicia a la política, acompañar la seguridad policial a la política. Pero la política tiene que dar el primer paso, ¿no? La política tiene que realmente considerar un crimen bárbaro la trata de personas. Pasando ahora, si Edison y Henry me permiten, quería hacerle unas breves preguntas al coronel Moretson sobre un poco su evolución, ¿no? Su relación con esta problemática. ¿Por qué usted se interesou especificamente por la trata? Obrigado. Eu gosto de falar sobre isso. Eu fui da inteligência militar e eu atuei na Amazônia, na fronteira do Brasil com a Colômbia, e atuei no estado do Paraná, coordenando operações de inteligência no sul do Brasil. E isto me sensibilizou, porque eu fui testemunha, eu vi acontecer a passagem de pessoas. As fronteiras são bastante povoadas, né? Nós temos 588 municípios nas fronteiras brasileiras. E eu via, eu informava. A missão do agente de inteligência é ver, confirmar e relatar. Eu informava. Eu percebia que havia tráfico de pessoas. As forças policiais é que tinham que atuar taticamente, né? Munidos pela informação. A função da inteligência é gerar alertas. Ó, está acontecendo isso. Aí a polícia vai lá e completa o serviço. Né? E eu, depois que eu me aposentei, né, retirado, como se diz, eu fui consultor, né, do Ministério Público do Trabalho no Brasil, que é o órgão que lida com a questão do trabalho escravo. E eu fiquei 2 anos prestando consultoria de inteligência ao Ministério Público. Eles desenvolveram um sistema de inteligência próprio para os procuradores, e eu tive o prazer de ser o professor deles nisso. E eu aprendi muito com eles, né? Então, o professor aprende mais do que ensina, na verdade, né? Então, eu aprendi muito com eles, e a realidade disso no Brasil e no mundo. Eles são bastante preparados para isso, os procuradores são. O que falta realmente é o que a Liliana falou na intervenção dela, é a justiça fazer o trabalho dela, né? Mas os procuradores do Ministério do Trabalho são muito qualificados. Então, isso é que me forçou, assim, por dentro de mim, tinha uma vontade também de servir, já que eu sou servidor público, né? A sociedade brasileira que paga o meu salário, eu tenho vontade também de dar essa contrapartida à sociedade.
Eu até faço parte de um instituto voluntário chamado Querube do Brasil, que trata de educação preventiva para o trabalho escravo. É um trabalho voluntário que eu faço. Foram essas as razões. A mí me gustaría hacer una colocación que es un poco sensible y quizás va a ser un poco irritativa, pero yo creo personalmente que existe de hecho una fuerte correlación entre la explotación sexual de niñas, especialmente de niños y de jóvenes, con una compulsión que se traduce en que no por nada al interior de las familias es donde ocurre la mayor cantidad, la mayor proporción de abuso sexual. En Brasil esto es una verdadera calamidad, porque no tengo otro término para definirlo, porque año a año las estadísticas muestran que irreversiblemente la sociedad asiste de ojos cerrados a una realidad que acontece dentro de casa. Y dentro de casa, además del abuso, acontece también el alquiler de menores con fines sexuales y la venta o el tráfico y la trata de menores. Entonces, yo creo también que existe un problema que llamaría de perversidad, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano. Ni siquiera tiene que ver ya con una nacionalidad específica. Y esto es mucho más difícil de revertir en mejores prácticas, ¿no? No necesariamente esto acontece en familias ignorantes. Esto acontece en todo tipo de niveles sociales, económicos y educativos, y es algo que la justicia conoce, es algo que los vecinos conocen, es algo que la escuela conoce y nadie denuncia. Entonces existe sí un pacto de silencio por detrás de la trata que hace al problema de base y que tiene que ver con la explotación sexual de menores al interior de las propias familias y de las propias sociedades, con la connivencia. No sé cuál es la opinión de ustedes, Henry y Edilson, porque es importante, ustedes están en países que también tienen problemas graves de este tipo, ¿no? Bueno, sí, pensaría yo que somos muy similares justamente en esas situaciones. Lastimosamente, como ya comenté también hace un instante, este mal globalizado, esta nueva esclavitud existe obviamente en nuestros países, por lo menos en Ecuador también, y que mucho tiene que ver específicamente con el reclutamiento también de jóvenes, niños, en temas de sicariato y esas situaciones que también tienen mucho que ver con ello, ¿no? Este, yo, en todo caso, voy a ser el malo de la película. Eh, Vamos a ir cerrando ya. En realidad, yo le agradezco mucho al señor coronel. Ha sido un enorme gusto que esté aquí con nosotros. Liliana, sé que quedan por ahí cosas más que quisiera seguir conversando. De hecho, pienso que tenemos que seguir conversando de esto, y a veces queda muy corto en realidad ciertos parámetros que vamos nosotros verificando, pero ha sido muy enriquecedor este conocimiento que nosotros nos vamos llevando, obviamente, más que nada con la experiencia de nuestros analistas y por qué no decirlo también, pues, ¿no? de quienes somos parte también del programa. Muchas gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Te doy un paso, Henry, ya para cerrar el programa. Gracias, Edison. Pues, hombre, yo, 4 cositas puntuales para concluir. Uno, lo que decía el señor coronel, realmente no hay voluntad política en ninguno de nuestros países.
No existe esa voluntad política. Y eso debe ser un efecto cascada desde el gobierno nacional hacia los gobiernos locales. Y generalmente suele suceder como sucedió aquí en el tapón, como bien lo mencionaba Liliana, en el tapón del Darién. La responsabilidad se la quitó el gobierno nacional y se la entregó al gobierno local, al alcalde de un municipio que sin recursos para hacer frente a un movimiento o a una ola migratoria ilegal allá sobre el sector del tapón del Darién. Segundo, hay que tener en cuenta, como bien decía el señor coronel, la transversalidad del tema de la trata de personas en todas las instituciones del Estado. Que esto no es responsabilidad solamente de las policías, ni del ejército, ni de quienes controlan las fronteras. Esto es responsabilidad de todas las instituciones del Estado y debe haber un ejercicio articulado que combata de frente este delito transnacional. Por último, y lo último que estaban tratando, aquí vemos mucho el caso del reclutamiento de menores, que vendría siendo como una especie de esclavitud. Reclutamiento ilegal de menores en los grupos armados organizados terroristas como las FARC y el ELN aquí en Colombia. Quedaría un tema, como bien decía Edison, para posteriormente tratarlo, que es si hubo un movimiento migratorio y en ese movimiento migratorio se presentó esa trata de personas. Ahora que hay un movimiento migratorio inverso por la situación que tiene Estados Unidos y ese llamado autodeportación, van a volver a caer en las garras, entre comillas, o en las manos de todas estas bandas criminales transnacionales de trata de personas y no hemos tomado conciencia y no hemos tomado las medidas y se nos van a volver a presentar. Así que, pues nada, hombre, agradecerle, señor coronel Morexon, por su participación en el día de hoy, excelente. La verdad que cada vez que escuchamos a nuestros invitados nos alegra más y más seguir haciendo estos programas porque primero aprendemos, porque aquí venimos a aprender de todos y segundo, porque tocamos temas que son casi no les gusta escuchar a nuestros gobernantes, pero que desafortunadamente tenemos que ponerlos en la palestra pública para que todo el mundo escuche y por lo menos sembrar esa semilla para que la gente que nos está escuchando se vuelvan multiplicadores de lo que estamos diciendo aquí. Ojalá esas muchachas, esos muchachos, estas personas que fácilmente caen en esa trata de personas en busca de mejores oportunidades económicas, como decía Edison, por la facilidad de tener plata en el bolsillo con el menor esfuerzo, ojalá lo pensaran 2 veces, analizaran muy bien la situación y se evitaría un buen porcentaje de ese delito transnacional. Así que agradecerle, señor coronel Morexon. Liliana, muchas gracias por su participación en nuestro programa, suyo también. Y nada, agradecerle a nuestra audiencia el habernos acompañado en el día de hoy, invitarlos nuevamente para dentro de 8 días, el jueves, continuamos hablando sobre la criminalidad organizada transnacional y vamos a traer un tema delicado que también ya empieza a regarse por toda nuestra región y que de pronto lo vimos focalizado en algunos países y es el tema de las bandas organizadas transnacionales y esa convergencia con los grupos armados organizados terroristas y lo vamos a ver cómo hay ese conexo, ese contubernio para delinquir a través de las fronteras. Así que los esperamos dentro de 8 días, agradecerles por su participación y su fidelidad para con nosotros. Recordarles que estamos haciendo ese seminario internacional y que son los 4 jueves del mes de marzo para poderlo certificar. Así que muchas gracias y de mi parte una buena noche, señor coronel, Liliana y Edison. Sí, nada más déjeme por favor saludar a todas aquellas las personas que estuvieron con nosotros, Jorge Luis Augusto Castro, Gabriel Arízaga, Luana, Cristina Romero, Jaime Ayuso, Gerardo Brenes, Pedro Espinosa, Alejandro Lartigao, Vicky Suquilanda, Carlos Castaño, Jorge Luis Augusto Castro y obviamente también Gabriel Arízaga por sus mensajes y todos. Y más que nada su presencia. Muchísimas gracias nuevamente. Me quedo muy contento
con lo que hemos hablado el día de hoy. Un gran abrazo, Liliana. Coronel, Muchísimas realmente ha sido gracias, un honor haber Edison. estado con Muchísimas ustedes. gracias, Henry. Muchísimas Também. gracias a todos. Muito obrigado, Y muito honrado. Fiquem com Deus todos. Amén. buenas Muchas gracias. noches. Igualmente. Pero no me quiero ir sin antes escucharle, coronel, su mensaje final con base en lo que hemos hablado o lo que usted desee decirnos, por favor. Primeiro, agradecer novamente a Liliana, a todos os expertos que nos assistem, a nossa audiência, a Catena, a Vargas. As perguntas foram excelentes, eu me senti desafiado, no bom sentido da palavra. Eu gosto de falar sobre o tema, sim, e gosto de compartilhar a minha experiência e, principalmente, aprender. Eu tenho uma mensagem final, sim. Tem um escritor brasileiro famoso, que já faleceu há muitos anos, em que ele fala a seguinte frase: o que me atormenta não é o grito das pessoas más, mas o silêncio dos bons. Então, nós estamos certos. Nós é que temos que fazer barulho para sermos ouvidos, para provocar alguma mudança política, como diz Liliana, tem que ir de top-down, tem que ser de cima para baixo. Nós temos que nos unir e fazer barulho. Só assim nós venceremos. Así es. Y obviamente para eso estamos. Felicitaciones, Liliana. Un excelente programa. Y obviamente, pues, estamos muy agradecidos de tu participación aquí también en este equipo que estamos armando de INSE. Bueno, no les doy más tiempo. Amigos, Muchas gracias. un abrazo. Nos vemos, pues, la próxima semana con el programa y el tema que ya muy bien Henry nos indicó. Que pase muy bien. Una buena noche. Buenas noches. Chao.